diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Aquí estamos, Carmen, y yo, el Rumpi. Bienvenida, Carmen. Primero, gracias por esta oportunidad. Para mí siempre es grato verte, escucharte y aprender. ¿Cómo es lo que está pasando a raíz de lo que tú dices, que lo individual genera una responsabilidad colectiva, lo que sucede con el diputado Lorenzini? Incluso dice una frase tan bonita que dice: a mí no me importa la ciudadanía, esto es política, dentro de su argumentación para aprobar la idea de legislar. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a eso? Bueno, por cierto, te fijas... Primero te quiero preguntar sobre el diputado individual y después vamos a hablar de la ADC. Tú imagínate una frase como esa. A mí no me importa la ciudadanía. No, la ciudadanía, como si la política y la ciudadanía fueran dos ámbitos distintos. O sea, la política... O sea, él está obligado a responderle a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que lo puso ahí, de partida. No es por arte de magia que está ahí. No, a mí, yo cuando encontré de las frases más agresivas que he visto de un político. Es decir, a mí no me importa la ciudadanía. A mí no me importa la ciudadanía. Sí, es brutal. Esto es política. Es como decir, nosotros no somos parte de ustedes, chiquillos. Claro. Nosotros aquí tenemos una mesa y es aquí donde estoy hablando, en esta mesa. Es una frase rumpi feroz, que condensa de alguna manera por qué la gente se siente tan desafectada. Y esta desafección, personajes como Lorenzini no se dan cuenta del peligro que tiene. Porque la desafección de la política es el caldo de cultivo para el populismo. Y hoy día la rabia que hay contra las élites políticas, económicas, es enorme. ¿Y quién cultiva eso? La extrema derecha. La extrema derecha, así ha pasado en Europa. Los grupos neofascistas hacen suya esta rabia contra las élites y las canalizan. ¿Por qué? Porque la izquierda o la centroizquierda no ha sido capaz hasta ahora, durante todo este periodo del neoliberalismo brutal, de canalizarlas. Eso pasó en Europa con las políticas de austeridad, en que la centroizquierda y los partidos socialistas operaron, pero de acuerdo a lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial les dijo. Impusieron las políticas más miserables respecto a la gente. Entonces, eso es hoy lo que pasa, y ese es el peligro también de que dichos como Lorenzini van aumentando la desafección ciudadana con todo el peligro que eso tiene. Ahora, tú me preguntabas respecto a lo que fue la ADC. Mira, haber llegado al acuerdo que fue el documento de coordinación que se firma, que es de coordinación de mínimos de la oposición, porque entre otras cosas la oposición... ¿Cuándo se firma este documento? Se firmó hace un mes. ¿Ya? Menos a raíz de sacar al presidente de la Cámara. Claro, aunar voluntades para proponer al presidente de la Cámara, para las presidencias de las comisiones, para lo que había antes. Bueno, en esos mínimos estaba la reforma tributaria. Esos mínimos. Fue una manera de articular una oposición en algo. No se presenta como una propuesta, en fin. Bueno, se firma este documento. Se firma este documento y antes de un mes, a la primera prueba de fuego, que es la idea de legislar la reforma tributaria, se cae. Esto no es de un día para otro, porque esto se discutió muchísimo. Porque aquí el tema de la reforma tributaria, y eso es lo dramático, Rumpi, porque no es el tema de las pymes que el gobierno dice, ay, está, por favor, no, o de los adultos, no. El tema central es la integración. La reforma de Bachelet había desintegrado, como se dice, parcialmente el sistema tributario. Pero hoy, con esto, significa, te fijas, en definitiva, para no entrar con tanta cosa técnica, en definitiva que se favorece, como se ha dicho, al 1% más rico. O sea, los grandes empresarios son los favorecidos con esta reforma tributaria y todo lo demás es música. Todo lo demás es música. Y por eso la oposición ha estado 8 meses, te fijas, en la Comisión de Hacienda, empujando porque este tema de la integración se cambie. Esto es, porque este es el corazón de esta reforma tributaria. Es favorecer a que los empresarios paguen menos. Entonces, a ver, pero es que sí. Y la ADC vota, entonces esto obviamente que generó una crisis no menor, ¿eh? Se está generando, está pasando, eso es lo que yo siento. A ver,
si es que esto se firmó hace un mes y viene, como tú dices, la primera prueba de fuego a ese documento y se salen dos del acuerdo. Y se sale la ADC. Bueno, pero es que eso es lo que te quiero decir. De la ADC, el que les da la instrucción. ¿Te extraña algo de la ADC que se hayan salido? Porque, a ver, traidor, gusano, demócrata, cristiano es un canto que suena hace 70 años en las calles de Santiago o de Chile. Entonces, ¿hasta cuándo hay que buscar una certeza en la ADC o una coordinación hacia la izquierda, digamos? ¿Sí? En la ADC conviven amarillos, los no sé cuántos, los guatones, y siempre hay un traidor, digamos, al acuerdo. Siempre hay, en la historia. O sea, entonces, ¿hasta cuándo? ¿Por qué se convive con la ADC? ¿Por qué se busca la ADC? Mira, porque dentro de la democracia cristiana hay criterios y también sensibilidades muy distintas. Hay 3 diputados, por ejemplo, que es Mario Venegas, Raúl Soto y Víctor Torres, que han declarado claramente que van a votar en contra, pero no es una cosa cohesionada. Entonces, ¿por qué? Lo que hablábamos del Partido Comunista, que ustedes se juntan, hacen y de lo individual se saca una resolución colectiva. Claro. ¿Tú crees que ahí esto es un pulpo que se mueve por separado cada uno de los tentáculos? Sí, hay unos energúmenos que podrían estar más bien en la derecha. Es que eso es lo que uno siente. Derechamente, ¿te fijas? Pero otros no. Mira, el activo demócrata cristiano, no me refiero a los diputados, al activo, a la gente que vota democracia cristiana, esa gente no es derechista, no es de derecha. Mi experiencia, por ejemplo, durante todo el periodo que trabajé en la vicaría con abogados demócratas cristianos fue extraordinaria y conocí a un activo demócrata cristiano, partidario de la justicia social, inspirado en las encíclicas sociales de la iglesia, con la opción de por los más pobres. No es de derecha el activo demócrata cristiano, la gente demócrata cristiana. A ver, entonces, ¿qué crees tú que mueve al presidente demócrata cristiano? Porque él es muy de derechista, porque el presidente... Bueno, por algo es presidente, porque creamos la democracia. Por entonces, supuesto. La DC, el mundo está más derechista. O sea, no puede ser que el presidente le diga, ya niñito, usted va a votar así. Algo tiene que tener ese diputado que también dice, yo quiero ser el que va a ir en contra, a favor, digamos. No, por supuesto. Yo creo que la dirección de la DC ha causado, en este caso, otra vez un mal enorme. Otra vez. Otra vez. Es que ¿hasta cuándo? Pero es que yo siento que sin la democracia cristiana, porque es el mundo progresista y un mundo cojo, ¿me entendí? Entonces, si nos atrincheramos en los puros y en los que somos todos sin mácula, o sea, nosotros, por ejemplo, los comunistas tendríamos que juntarnos entre nosotros nomás, porque como los comunistas nunca han estado ni con financiamientos irregulares, no hay ningún diputado que haya sido financiado por los empresarios, pero no es así, ¿no es cierto? El mundo progresista, a mi juicio, tiene que ir caminando hacia una unidad. Ahora, que esto que pasó complica el camino a la unidad, lo complica. Yo creo que es una de las veces que más lo ha complicado, pero además también siento que la democracia cristiana ha estado muy aislada esta vez. Estos son procesos duros, largos. Durísimo. La nueva mayoría tuvo una derrota estrepitosa. Llevamos 30 años de transición a la democracia. Algunos dicen que terminó la transición, no sé. Pero un camino, te fijas, en que en este país se impuso un modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo que lo sabemos. Un modelo que significó efectivamente crecimiento económico, porque el neoliberalismo dogmático a ultranza, como se impuso acá, hubo crecimiento. Y junto con eso somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, esa barbaridad, ese es el punto también, Rumpi, es una brutalidad. Porque este neoliberalismo financiero, además, que se impuso acá, nos ha llevado a estar igual que Brasil en términos de desigualdad, igual que Sudáfrica. Entonces, ese es el punto donde tenemos que buscar acuerdos, porque está haciendo que la mayoría de este país viva en un abuso cotidiano, diario, desde la mañana hasta la noche. Da la sensación de que los políticos están del otro lado. En esto que tú dices, de la desigualdad, hay unos, la mayoría, que están
sin acceso y los políticos y todos sus amigos están en el otro. Entonces por eso lo cuidan. Claro, pero eso no es así. O sea, eso es digamos... La sensación. La sensación, porque los políticos a quienes tienen que responderles a los electores. De eso se trata. ¿De qué manera? Es que la ciudadanía, además, la oposición, Rumpi, no se puede hacer solo desde el Parlamento. El tema es que no puede ser el único espacio de oposición. Entonces, el movimiento social en su conjunto, llámese estudiantes, llámese No Más FP, llámese movimiento feminista, eso es lo que mueve, eso es lo que impone las agendas. Sí, claro. ¿Cuánto se está en la calle exigiendo? Por ejemplo, para mí el movimiento, lo que fue la marcha feminista, que es un movimiento feminista mucho más político, porque todas las consignas no fueron solo hombre-mujer, era denunciar que hay una estructura de sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Y con este modelo que hace que las desigualdades sean cada vez más profundas. Y en ese terreno de las desigualdades la mujer siempre sale peor. Sí, porque claro. ella sufre desigualdades. O sea, ya ser mujer y pobre es peor que ser hombre y pobre, sí, claro. Es peor que ser hombre y pobre. Sí. Pero eso da ánimo, porque ha sido el movimiento social, en definitiva, con sus ciclos, porque a veces está mejor, otras veces está más bajo, el que ha impuesto temas. ¿Cuándo se habló de las AFPs aquí? Aquí hablaban un par de ONGs, que era el Senda y otro más, hace 10 años denunciando el robo que significaban las AFP. Tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que venir el movimiento No Más AFP para que este fuera un tema. Sí. Y que la gente hoy día mayoritariamente sabe que le están robando la plata, que al final de su vida laboral va a tener una pensión miserable, canallesca, sí, y claro, que esto no resiste. ¿Tiene solución el tema de la AFP? ¿O hay una generación que, en los que me incluyo, digamos, que yo llevo 30 años trabajando, cagamos, digamos, con... O sea, digamos... ¿Hay que sacrificar una generación para arreglar el...? No, yo creo que el sistema de AFP tiene que eliminarse. Hoy hay un proyecto del gobierno de reforma previsional que son puros... Migaja. Nada. Porque hablan de mejorar, por ejemplo, el pilar solidario. ¿Quién mejora el pilar solidario? El Estado, po. O sea, aquí, hoy día, el Estado paga los 4/5 de las pensiones en Chile. Paga el Estado, no la AFP. La AFP 1/5. Entonces, la única opción es terminar con el sistema de AFP y volver a lo que todos los países, porque aquí de nuevo se habla sobre fake news. Se dice, no, el sistema de reparto ha fracasado. ¡Mentira! En todos los países del mundo lo que hay es un sistema de reparto. ¿Qué significa? Que con los impuestos y las cotizaciones van al pago de pensiones, se han pagado siempre las pensiones de los jubilados. Y la generación activa paga a la generación que está ya jubilada. Así es y así ha sido. En cambio, y siempre va a haber una mayor cantidad de gente que va a estar activo. Por supuesto. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día resulta que la cotización, lo que se llama la cotización, que antes tenía ese nombre porque le correspondía, porque eso iba a pagar pensiones derechamente, iba a lo que hoy es el IPS, resulta que ahora lo que te sacan de la cotización es un impuesto al trabajo que va a la AFP. ¿Y qué significa eso? Que va al mercado financiero. Significa que las AFP tienen plata fresca, pero así ya... Una enorme cantidad de... Pero enorme, millones y millones, billones de plata fresca diaria para ellos. Y ellos la pondrán en el sistema financiero, con el cual están relacionados siempre, la pondrán en las empresas de seguro, que son de ellas. Es un robo, es una canallada. Entonces, ese es el tema. Y donde se ha instalado este sistema, por ejemplo, Polonia, Hungría y otros países, la misma Argentina, dejaron sin efecto eso. Terminaron con el sistema de pensiones con esto ahorro voluntario, porque no es tan ahorro, Rumpi. Eso te lo sacan y no te lo devuelven nunca más. Porque te lo sacan el sistema financiero. Nunca más te lo devuelven. Sí, claro. Entonces, por eso al final de la vida laboral tienes una porquería de pensión, una miseria. Pero por eso es lo que te digo, o sea, tú no puedes decir, hay que terminar con la AFP
¿Y quién le paga a la gente que llevamos 30 años trabajando? Bueno, a los que llevan 30 años trabajando, por supuesto. ¿Y la plata se la llevó la AFP? Se la llevó la AFP y no se las va a devolver más. Se las va a devolver al final de la vida, no va a devolver nada. Va a pagar una pensión miserable. El promedio son 180.000. Claro, que lo paga además el Estado. Porque el Estado paga lo que se llama el pilar solidario. Entonces resulta que el Estado además se endeuda para pagar las pensiones y las AFP se quedan con la plata de la... Es una cosa completamente... Pero ¿por qué es tan alevoso? Lo que tú me estás diciendo es que esto ya es directamente un robo. Entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Se ha mantenido. Tiene que haber... Porque esto debería ser como bastante básico, que esto es un robo y que le están robando a la gente y es lo que se dice. Pero ¿por qué no se cambia, Carmen? Porque no ha habido voluntad política suficiente. Pero de lado y lado, han habido gobiernos de la concertación, gobiernos de derecha, y nunca se cambia. Entonces, no son solo unos pocos los que están ganando. No, los que están robando no son Bonnie and Clyde, hay varios más. No, pues porque además, te fijas, durante todos los gobiernos de la concertación, en la nueva mayoría se intentó una reforma con una AFP estatal, que a mi juicio tampoco soluciona el problema. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Es que esto es de los soportes de este sistema, po. Sí. Y la concertación administró este modelo neoliberal con el objetivo del crecimiento económico, y la desigualdad la fuimos aumentando porque inevitablemente es así. Y eso es lo que han dicho todos los críticos de este sistema, a los cuales no se escuchó. Porque ¿qué es lo que pasó? Este sistema, te fijas, imponiéndose sobre todo en la oleada conservadora de los 80 en todo el mundo, resulta que si tú criticabas el modelo neoliberal o criticabas la transición en Chile, eras un criminal. Sí, claro. Te estigmatizaban, te criminalizaban, o sea, eso era impensable, te demolían. Bueno, hoy se está demostrando lo que ocurre, po. Y eso no tiene sino la posibilidad de terminar. Pero para terminar, Rumpi, con las AFP. Con las AFP, para terminar con las AFP es necesario además tener una constitución distinta. Pero es que entonces estamos hablando de lo que hay que hablar. A ver, Carmen, la idea de esta frecuencia Hertz es que nos vayamos juntando y vayamos conversando. Creo que lo de hoy ha sido cercano y aclarador para la gente común. Y si quieres decirle algo a la gente en este último segundillo. Bueno, agradecer que nos escuchen, sobre todo si es posible recibir preguntas, inquietudes. Temas para tratar. Exactamente. Exacto. Las opiniones vertidas en este programa, cuando sintonizan con la justicia, están en todo lo que pretendemos que sea frecuencia Hertz. Sigamos ampliando el espectro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Frecuencia Hertz.